Hoy en Literatura para Oír, Gonzalo Hidalgo Bayal, un escritor discreto, España. Gonzalo Hidalgo Bayal, nacido en Cáceres en 1950, es un escritor que ha sabido mantenerse fuera de los focos mediáticos y lejos de la fatuidad de la gloria literaria, lo que expresa en sus propias palabras. La condición de escondido exige dos requisitos previos: ser buscado y no querer ser encontrado. En mi caso no se ha dado ninguno. Ni me buscan ni me escondo. Sería incluso arrogante proclamarme escondido, pero si es una condición, me gustaría no perderla. Esta modestia no ha impedido que en su país sea reconocido como un verdadero clásico contemporáneo. Es licenciado en Filología Románica y en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid y ha publicado novelas, relatos, ensayo y poesía y ejercido como profesor de literatura en Plasencia. Recibió el premio Mario Vargas Llosa NH de Relatos y el 9º premio Dulce Chacón de Narrativa Española. Kafka está muy presente en su trabajo, como veremos en este agridulce cuento. Cuando raptaron a la hija del rey, la aflicción y el infortunio se extendieron como una maldición por el territorio. El rey pasaba los días lamentándose en la sala de audiencias, sin que consejeros ni bufones lograran proporcionarle consuelo alguno, y durante la noche, a solas, en su cámara, se entregaba a suplicios terribles y secretos. Los súbditos derramaban lágrimas amargas a todas horas, conmovidos en la sencillez de su corazón por el destino de la princesa. Antes, sin embargo, de que la desidia del monarca se tornara contra su propio pueblo, los consejeros lograron arrancarle la promesa de que le daría a la princesa en matrimonio a quien quiera que la rescatase. El edicto real se propagó por el reino y enseguida acudieron pretendientes de los lugares más remotos, jóvenes valientes, galanes aguerridos, caballeros ambiciosos, que aspiraban a la mano de la princesa y estaban dispuestos a morir por su hermosura. Juntos o por separado siguieron las huellas del azar, los 1000 rumores de un paradero oculto. Recorrieron los caminos silvestres, se internaron en la aspereza de las montañas, cruzaron las fronteras enemigas, exploraron las islas más próximas, pero unos y otros fracasaron, y no pocos perdieron la vida en el empeño. La tristeza del rey alcanzaba proporciones tan sobrehumanas que a menudo se transformaba en una desesperación devastadora y cruel. Los súbditos, por su parte, sufrían con resignación aquellos embates de la fatalidad que no solo parecían no tener fin, sino que se acentuaban con los días. Hasta que una mañana acudió a palacio un humilde pescador asegurando que rescataría a la princesa si el rey le concedía antes un deseo. «Concedido», dijo el rey sin escuchar la súplica, y urgió al pescador a emprender sin más tardanza la búsqueda. Se fue pues el pescador y, en efecto, al cabo de 3 semanas, hubo noticias de que volvía con la princesa. Un numeroso séquito acompañó al héroe en su regreso y el rey dispuso un recibimiento triunfal. Cuando llegaron a la ciudad, el pescador, coronado por la multitud con los atributos de la gloria, avanzó solemnemente, junto a la princesa, por un pasillo entusiasta de súbditos y vítores, desde la muralla hasta el trono, donde se puso de rodillas ante su majestad. El rey abrazó a su hija lleno de alegría sin ocultar la emoción de sus lágrimas. Después, compuesta la figura, manifestó su agradecimiento al pescador y su disposición a satisfacer el deseo aplazado. «Majestad», dijo humildemente el pescador, «no puedo aceptar la mano de la princesa». Los ojos del rey se llenaron de cólera al oír tales palabras y de su mirada manó sangre y manó fuego. «Ahorcadlo», dijo lleno de furia. Pese a la intercesión de la princesa, los verdugos apresaron inmediatamente al pescador, pues nadie desafiaba impunemente la voluntad real, y lo condujeron al patíbulo. La muchedumbre contempló con horror la ejecución, pero un sentimiento de lástima y de miedo enmudeció los corazones. Y entre el coraje y el pánico, nadie advirtió la presencia doliente y silenciosa de una mujer muy joven, una mujer acostumbrada a las esperas inciertas e interminables del atardecer en la soledad de los acantilados. Durante 3 días,
y 3 noches se balanceó el cadáver en la horca, mecido apenas por la quietud del viento y por los silencios de la oscuridad, pudriéndose poco a poco bajo el vuelo sombrío de los cuerpos. Entretanto, la compasión se atenuó hasta convertirse en veredicto y pronto fue opinión unánime que la muerte del pescador había sido justa y necesaria, porque nadie puede despreciar con arrogancia a la hija del rey. De nuestro escritor invitado Gonzalo Hidalgo Bayal, de su obra Arde ya la hiedra, este abre bocas con un tono autobiográfico. Hubo un verano, hace tiempo, en que estuve mortalmente aburrido. Llevaba estancado en la realidad más de 2 años. Había terminado los estudios, había desperdiciado 15 meses, marcando el paso en un cuartel castellano y buscaba trabajo inútilmente. Encontraba a veces ocupaciones temporales menores que, tanto por la miseria de las retribuciones como por su naturaleza rutinaria y menestral, me ocasionaban una profunda insatisfacción, la certeza de que todo lo que había hecho y aprendido hasta entonces no servía para sobrevivir con dignidad en tiempos tan inciertos, lo que me llevaba a íntimas y profundas lamentaciones, a recorrer las calles con el porte del adolescente herido por la injusticia universal, a desconfiar de mis propios méritos para estar a la altura de lo que el mundo me había tocado en suerte podía esperar de mí y viceversa. No estábamos hechos el uno para el otro, ni el mundo para mí, ni yo para el mundo. A ello se añadía además, y tal vez sobre todo, el revés sentimental que se había iniciado meses atrás, y digo el por qué en aquel trance era más él que y que los primeros atardeceres estivales habían empezado a hacerme ver que era ya definitivo. Y ocurría también que la muchacha con la que llevaba saliendo más de 1 año me había dejado abandonado a mi suerte. No es que rompiera conmigo, no había entre nosotros compromiso alguno, no se había pronunciado la palabra novios, que carecía entonces de desprestigio entre la juventud. No nos habíamos declarado amor eterno, tal vez porque para ser eterno el amor no solo necesita amor, también necesita mayor consistencia material que el pan, la cebolla y el crepúsculo, sino que trasladaron a su padre y toda la familia lo acompañó al destierro. Nos escribimos cartas muy sentidas al principio, muy frecuentes, casi a diario, a vuelta de correo, subrayando la lastimera soledad en que nos habían colocado los dioses y entonando tristísimos cantos de añoranza a nuestros paseos, nuestra compañía, nuestros dulces coloquios. Pero el furor epistolar fue decayendo, la nostalgia quedó atrás, la ansiedad del buzón decreció, la cursilería se volvió telegráfica, las cartas se espaciaron hasta casi desaparecer y en algún arrebato de lucidez, el temor se llenó de certidumbre. Y entonces supe que la ansiedad se había ido diluyendo, que la llama de amor, si no se había apagado, era rescoldo y que no quedaba más consuelo que el aburrimiento, la lamentación y la tristeza. Así pues, sin nada mejor que hacer, ni nada peor tampoco, a menudo reflexionaba sobre mi propio aburrimiento y he de decir que pese a todo, no era algo que me importara en exceso ni que me preocupara en demasía. De sobra sabía ya entonces que el aburrimiento no solo no es malo, sino que puede traer consigo numerosos lances favorables y con perseverancia no pocas satisfacciones. Lo malo, pensaba en aquellos días y sigo pensándolo ahora, no era el aburrimiento en cuanto tal. Lo malo, decía, era no encontrar el modo idóneo de encauzarlo, de adivinar los alicientes que escondía. En diferentes ocasiones he comprobado que las mejores ocurrencias provienen precisamente de etapas de largo y prolongado aburrimiento, porque el aburrimiento, cuando es severo, se transforma, como si fuera su propio antídoto, y da paso a períodos de tiempo de la más insólita plenitud. Podría documentarlo ampliamente con episodios anteriores y posteriores al verano del que hablo, pero no voy a entretenerme esgrimiendo ejemplos, porque no es del aburrimiento en sí, o per se, de lo que quiero hablar, ni tampoco de las consecuencias favorables que el aburrimiento puede aportar a cada cual. Cada uno es dueño de su tiempo y señor único de sus vicisitudes, sino de a dónde me llevó el aburrimiento de aquel verano concreto que los hados presagiaban triste, vacío e interminable. Advierto, sin embargo, que tampoco
esto es algo que merezca realmente la pena, salvo por el hecho de que soy yo quien está en el centro del relato y de que acababa de cumplir 24 años, circunstancia en verdad agravante, pues, según ideas mías de entonces, cuya endeble consistencia no tengo reparo en reconocer, se trata, o se trataba, de una edad peligrosamente fronteriza. Y es que, como en los meses de cuartel había abandonado la lectura de literatura seria, porque el espíritu castrense no es propicio a Ulises ni a Absalones, y había llevado la desidia hasta extremos impensables en mis años de estudiante, cuando me entregué a la lectura de todos los libros del mundo con una pasión feroz. Solía entretenerme ahora leyendo novelas de kiosco de la editorial Bruguera, preferentemente del Oeste, Bravo Oeste, Haces del Oeste, Héroes de la Pradera, algunas veces policíacas y en menor medida de ciencia ficción o de terror, pero también de kiosco. Breves novelistas que no requerían ni mucha concentración, ni demasiado tiempo, no sé si como mucho 1 hora y media, un par de horas a lo sumo, lo suficiente en cualquier caso para devorar una novelita cada tarde, mientras soportaba los calores de un junio que acababa, de un incipiente julio, y me entregaba a un ocio, una apatía y un desánimo que no eran otra cosa que enervación, atonía o, dicho con mayor rigor semántico, aplatanamiento. Y era el caso que en las novelas del Oeste, no así en las policíacas, el personaje protagonista, ya fuera el forastero que llegaba a la ciudad para deshacer entuertos, el muchacho que buscaba en la inmensidad de los escenarios de Texas, Arizona o Nuevo México al asesino de sus padres, o el justiciero despechado que se dedicaba a cobrar la recompensa de los criminales a los que había puesto precio la justicia, solía ser siempre invariablemente un joven de 24 años. Frisaría en los 24 años, según la fórmula acuñada por los maestros del género. La condición solitaria del héroe impedía afirmarlo con omnisciencia. Un sujeto en punto de sazón que no era ya la juventud y que no podía decirse tampoco que fuera todavía plena madurez, pero a efectos literarios un hombre hecho y derecho. Y como digo, yo acababa de cumplir 24 años y me quedaba solo uno para alcanzar el límite del que arranca la verdadera purga del corazón, que como se sabe se sitúa en los 25. Y aunque no puedo asegurar que dicha circunstancia me provocara ningún serio conflicto existencial, sí que me llevó a pensar una y otra vez que a una edad, que no tardaría mucho en dejar de ser la mía, todos aquellos personajes habían tomado un rumbo decidido en la vida. Eran infalibles con el Colt 45, habían emprendido arriesgadas aventuras, tenían un objetivo de cumplir el riguroso propósito de llevarlo a cabo y las cualidades de carácter necesarias para ello, y yo, en cambio, andaba perdido, aún en las complejidades de un mundo con el que no me identificaba, al que apenas pertenecía, un mundo manifiestamente incompatible y sin más oficio quedarme en el río algún chapuzón a mediodía o acudir de vez en cuando a la biblioteca pública a matar el tiempo, con revistas y periódicos, pasar las tardes tumbado en el sofá oyendo música melancólica y leyendo con indolencia, sin entusiasmo, mecánicamente, con la extravagancia de ponerme en situación con un sombrero vaquero de tómbola de feria, alguna de aquellas novelas escritas por Kate Lager, Silver Kane, Clark, Carrados, Lou Carrigan, Marcial Lafuente Estefanía, y cortada siempre con el mismo patrón. 96 páginas, párrafos breves, pródigos y estratégicos punto y aparte, muchos diálogos y una trama tan escueta como predeterminada. Pasear mi desidia y mi desconsuelo por las soledades del anochecer, lamentando la ausencia y el desamor de la muchacha que hasta hacía apenas unos meses me había sostenido en pie, o, en fin, evadirme, una vez más, en la sesión de noche de una sala de cine que bien podría haberme nombrado entonces socio de honor. ¿Qué otra cosa podía hacer en tan adversas circunstancias? ¿Por qué seguir dándole vueltas al cabo de tantos años? También me pregunto. No sé responder, pero sí sé que todavía hoy, cuando rememoro el principio de aquel verano, me invaden un mal humor y una tristeza que, si no tienen ya nada que ver con el malestar de entonces, me llevan a pensar si todo lo que he hecho después no estará contaminado por aquel mal humor y aquella tristeza originales, si no comería entonces insensatamente del fruto prohibido y quedaría marcado para siempre con el signo de la proscripción.
Acompañemos ahora al paseo madrileño y bibliófilo de la novela La Escapada. Desde que cesaron mis obligaciones escolares, paso frecuentes temporadas en Madrid. Y acorde con los atributos de la edad, entretengo el ocio de las horas vacías caminando por las calles del centro. En realidad, nuestro mapa madrileño, el mapa familiar, puntualizo, no es amplio. Trazando una circunferencia en torno al kilómetro cero de la Puerta del Sol, sus límites cardinales apenas serían Atocha al sur, o Embajadores, Bilbao al norte, Plaza de España y Cibeles al este y al oeste. Son puntos recurrentes, además de Sol, Callao, Ópera, Lavapiés y Santa Ana. Y las calles que recorremos con mayor frecuencia, Torrecilla del Leal, Santa Isabel, Atocha, Príncipe, Mayor, Preciados y Arenal. Ahora llevaba un tiempo deteniéndome en el pasadizo de San Ginés, en Arenal, sin más motivo que la nostalgia literaria, que no deja de ser una forma dulce de añoranza del pasado y del tiempo perdido. Todo el tiempo pasado, como se sabe, es también tiempo perdido, doblemente perdido, porque no lo aprovechamos, porque no ha de volver. Quien sea o haya sido lector voraz, rara vez pasa por delante de un puesto de libros sin detenerse, más aún si sus pasos no lo llevan a ninguna parte, y de ahí que me haya detenido a menudo ante las mesas de la librería de San Ginés, e incluso pueda decir que he sido moderado cliente de sus ofertas, sus rarezas, sus saldos y sus libros de ocasión. Lamentablemente, se me pasó ya la euforia de la posesión de libros y hasta de su lectura. También yo he leído ya todos los libros, y me he entregado a tristezas de la edad y a mi propia decadencia, y salvo excepciones me limito a mirar, a llevar a cabo comprobaciones de rutina, a comparar un ejemplar en oferta con mi propio ejemplar, inocuas, menudencias, entretenimientos de hombre ocioso y cansado, adscrito a la fatiga. Ahora, en cambio, como digo, me detenía en San Ginés casi todas las mañanas, y solo por una cándida verificación sentimental. Había visto días atrás sobre la mesa un ejemplar de Los Rateros, de Faulkner, en una de las mesas, y no pude por menos que hojearlo. Había leído una novela en la adolescencia y no es su mejor libro, sin duda. Solo recordaba un par de cosas. Que la primera frase es «El abuelo dijo», y que lo que el abuelo dice es la novela entera. Ni siquiera recordaba el subtítulo, «Una reminiscencia», que sin embargo casi tendría un sentido actual propio. Al fin y al cabo, mi interés en el libro no dejaba de ser reminiscencia de las tardes remotas de estío y bochorno y pereza y lectura compulsiva en la biblioteca pública, aunque reminiscencia tal vez un tanto ciega y aturdida. Muchas veces luego, dando clase a alumnos de bachillerato, he recurrido como ejemplo extremo de sintaxis a una circunstancia en que el sujeto es el abuelo, el verbo dijo y el complemento directo, las 276 páginas de la historia. De modo que al ver ahora el libro en oferta, el mismo libro, la misma edición quiero decir, me detenía, lo abría, hojeaba los créditos, el título del original inglés, The Rivers, traducción de Jorge Ferrer Vidal Turul, la fecha de edición 1963, me recordaba en el comienzo, el abuelo dijo, leía el primer párrafo, esta es la clase de hombre que era von Hagenbach. Comprobaba otra vez el número de páginas. Leía el último párrafo. Se va a llamar Lucius Fritz Hagenbach, dijo Everby. Conocía ya de memoria estos elementos prosódicos de apertura y cierre, y lo dejaba luego cuidadosamente en su sitio. Aunque no pensaba leerlo de nuevo, letra demasiado pequeña y renglones muy apretados para mis ojos de hoy, tengo además en casa muerta de risa en una estantería una nueva traducción. La Escapada, precisamente, es ahora el título, y aunque queda lejos la época precaria en que compraba los libros que superaban con beneplácito la lectura en préstamo, bien podría haber hecho en esta ocasión lo mismo, comprarlo, digo, como recuerdo o como trofeo. El precio además no era abusivo, apenas unos euros, pero decidí entregarme al aleatorio pasatiempo inofensivo que practico a veces en el rastro, en los puestos de ocasión de la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, lugar de mis preferencias dominicales madrileñas, a veces en la deriva que propicien las travesías que unen la calle de Mira, el río Baja con la ribera de Curtidores, una suerte de rescate aplazado y el acecho cuyo único ritual consiste
en comprobar, con periodicidad, con constancia, cuánto tiempo tarda alguien en comprar el libro en lisa, esto es, cuánto tiempo, horas o semanas, tarda en desaparecer de la mesa de ocasión, darle un plazo de permanencia y, si, cumplido el plazo, nadie ha reparado tamaño ultraje, adquirirlo sin mayores dilaciones. Es una tontería, ciertamente, pero también una diversión inofensiva, engañosa algunas veces, como cuando aparece un segundo ejemplar apenas se rescata el primero y cada uno pasa el tiempo lento de las mañanas de otoño como puede. El caso es que de pronto, hace 2 meses, un sábado a media mañana, justo cuando acababa de comprobar que los rateros seguían en el montón y cuando libro en mano me disponía a iniciar el rito de costumbre, el abuelo dijo von Hagenbach, 276 páginas, y dijo Verbe. Advertí que alguien se situaba a mi lado y miraba de perfil el libro con la misma estrategia subrepticia con que en el metro algunos viajeros leen los titulares del periódico por encima del hombro del vecino. Cuando se leían periódicos en el metro, cabría añadir, y teniendo en cuenta lo que sigue, no sería ningún despropósito añadirlo. Pensé que tal vez fuera el comprador accidental que los rateros llevaban esperando ya varias semanas, y como no quería el librero perdiera una venta por mi azaroso pasatiempo, tampoco había asistido nunca in situ al desenlace del juego e ignoraba qué sensación me produciría el expolio, ver con mis propios ojos cómo los rateros se alejaban definitivamente en otras manos. Dejé de lado los restantes ingredientes del rito y me apresuré a devolver el libro al montón. Me equivocaba, sin embargo. No se trataba de un comprador y enseguida pude además comprobar que tampoco era exactamente el libro lo que había llamado la atención del paseante. Fue en el momento en que solté el libro y fue porque habló. Al miserable nunca le abandona la miseria, dijo. Me volví entonces con precaución y me encontré, ganas me dan de recurrir a la antigua prosa enclítica. Volvíme y encontréme, incluso de abatir tan ascéticos pretéritos bajo sus viejas tildes, volvíme y encontréme, frente a un individuo un poco, muy poco más alto que yo, cetrino, oscuro se diría, y desconocido. Hay gente pintoresca en todas partes y tal vez sobre todo en Madrid, en el centro de Madrid, de modo que pensé que me encontraba ante alguien de ese gremio del desvarío callejero. Me incomodó que el sujeto siguiera mirándome y decidí largarme. Fue entonces, ante mi perplejidad, cuando volvió a hablar. Bayal, dijo. Lo miré con desconcierto e incluso con vergüenza. Y no tuve otra reacción que recuperar, como escudo, los rateros. Es cierto que en algunas muy raras ocasiones alguien me ha reconocido en territorio cultural, cabría decir, y siempre me ha abrumado ese reconocimiento. Nunca, sin embargo, me había ocurrido con extravagante retórica. Ahora, además, tanto las primeras palabras del sujeto, la miseria de los miserables, como la sonrisa con que pronunció mi apellido, que me pareció moderadamente irónica, me hicieron pensar que no se trataba de un lector, sino de alguien a quien conocía. Podía tratarse de un antiguo alumno, pensé enseguida, alguien acaso sometido a las sevicias gramaticales y polivalentes del antiguo bachillerato. Tuve en tiempos alumnos de mi edad e incluso mayores, alumnos de horario nocturno, aunque no creo que me llamara nunca Bayal. De modo que allí estábamos los dos, ante los rateros, y, para mi vergüenza, incapaz de reconocer al pronto a quien me interpelaba y con la certeza de que tenía la obligación de reconocerlo. Quien te habla con esa confianza y ese humor o te conoce o es un bromista irredento. Y quien me hablaba no tenía aspecto de lo segundo. Bien conocido es el prototipo de simpático maleducado, un individuo verdaderamente insoportable. Con todo, recordando un reciente propósito, me contuve. Fue, creo, en primavera cuando alguien me llamó por mi nombre, solo el nombre, en el postigo de San Martín. ¿Nos conocemos?, pregunté. Y nunca me arrepentiré lo suficiente de esa respuesta mía, aunque no era una respuesta culpable. Explicaré por qué. Soy mal fisonomista y más de una vez y más de dos me he visto en el trance de no reconocer a quien me saluda. Por lo general, como digo, a algún antiguo alumno. Es siempre mi primera idea. Y peor aún, de saludar a quien creía reconocer sin conocer.
De ahí que en esta ocasión pretendiera recuperar del pasado la imagen de quien me hablaba. No era el caso. No nos conocíamos. Un lector, dijo, y no hubo más. Se fue alejando y yo quedéme apesadumbrado, porque supe que había entendido de modo torcido mi pregunta, no como un intento de fijar el pasado, sino como una forma grosera de quitármelo de encima. ¿Acaso nos conocemos como para que me llames por mi nombre en plena calle? Esto es como propia de un antipático maleducado, que es acaso categoría peor, así piensan los maestros. Me propuse entonces reaccionar siempre con prudencia y con buen humor en tales circunstancias, si es que acaso volvían a producirse. Ahí estaba pues ahora, en el pasadizo de San Ginés, mirando a quien acababa de pronunciar la palabra miseria y la palabra miserable, y sabiendo que esas palabras sí provenían del pasado, pero sin conseguir fijarlas en qué tiempo ni en qué lugar. Fue entonces cuando dijo su nombre, no su nombre oficial, que tal vez en ese momento yo no hubiera recordado ni reconocido, el solo nombre digo, sin apellidos, que por el hilo siempre se lleva al ovillo. Dijo el nombre con que sabía que le llamábamos nosotros a sus espaldas tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Foneto, dijo, y me costó acomodar el semblante presente con la imagen antigua que no sé si recordaba o que se había ido acomodando con el tiempo en mi cabeza. Siempre he sabido que sería incapaz de trazar un retrato robot como testigo accidental de un crimen, ese al que luego persiguen con saña los asesinos para que no pueda prestar testimonio ante el jurado, y por eso tengo grabada con tinta indeleble en la memoria una frase de Poe. Reconocemos a nuestro vecino, pero no sabemos dar razón de ese reconocimiento. Pues bien, allí estaba yo, con el ejemplar de Los rateros nuevamente en la mano, y allí estaba Foneto frente a mí, y no era desde luego el Foneto que yo recordaba, aunque todo se hizo presente de pronto, actualización de un déjà vu remoto y subterráneo. Hoy en Literatura para Oír, relatos del ganador de premios como el Mario Vargas Llosa NH de Relatos y el Premio Dulce Chacón de Narrativa Española, Gonzalo Hidalgo Bayal, un escritor discreto.